Hola, Yajavé, muy buenas noches. Bienvenido a este segundo espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García. En esta primera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, en esta generación 76. Muy buenas noches. En unos minutos iniciamos, ¿le parece? Faltan 4 minutos para las 8. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. ¿Cómo está usted? Espero muy bien. Bien, bien, asesora. Buenas noches. Buenas noches. Esperemos por favor que nos den las 8 de la noche para iniciar, ¿sale? Sí, está bien. Perfecto, gracias. Sí. Dos minutitos e iniciamos, Yajavé. Sí, está bien, asesora. Muy buenas noches, Yajavé. Vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto de aprendizaje de esta primera semana con, reitero, una servidora,
su asesora virtual maestra Anabel Reyes García, en este módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 72. Muy buenas noches, Alison, Jimena Nava, bienvenidas a este segundo espacio abierto de aprendizaje. Vamos a dar inicio. Recuerden que si tienen cualquier duda o comentario, pueden subir la manita, ahí está el icono de la mano en esta sesión, en este segundo espacio de aprendizaje. Dime, Alison, esa manita es nada más. ¿Tiene alguna duda? ¿O nada más era como el ejercicio para ver? Hola Raúl Eduardo Castañeda, Villarreal, buenas noches, bienvenido a este segundo espacio abierto de aprendizaje. Estamos a punto de iniciar, estamos iniciando casi. Permítanme un segundo. Vamos a iniciar. Sí, buenas noches. Buenas noches, Raúl. Gracias. Bueno, vamos a empezar recordando, bueno, que si tienen cualquier duda o comentario, ahí está Carolina Chávez Padilla. Buenas noches, bienvenida. Reitero, pueden ingresar y levantar la mano si tienen alguna duda o están ahí también las reacciones por si quieren preguntar algo, ¿de acuerdo? Vamos a dar, pues, reitero, este inicio ahora sí a nuestro segundo espacio abierto de aprendizaje. Buenas noches, Carolina. En esta primera semana de este módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 72. Bienvenidos este viernes 7 de febrero 2025 a las 20 horas. Es la cita. Recuerden, ustedes esta única semana tienen para votar el horario. Yo elegí este horario de las 20 horas. Miércoles y viernes son nuestros espacios abiertos de aprendizaje, entonces vamos a iniciar. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden preguntar o al final también siempre tenemos una sesión de dudas y respuestas de comentarios. Recuerden que nuestro propósito de este espacio abierto de aprendizaje, pues es explicar características y elementos de las actividades a entregar y por supuesto los temas de esta semana 1, las TICs del módulo 1, las TICs en la sociedad, como reiterarles la bienvenida y la presentación al mismo, así como resolver dudas y o comentarios. El propósito formativo del módulo 1, las TICs en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. ¿De acuerdo? En el caso directamente de las formas de comunicación con una servidora, con su asesora virtual maestra Naibet Reyes García, son el correo electrónico institucional, que es AV, asesora virtual, es av.naibet.reyes, arroba prepa en línea, guión medio cep.edu.mx. Por supuesto, el foro Aprendiendo, que es un espacio de comunicación entre una servidora y ustedes, mis queridos estudiantes de Prepa en Línea C, así como por supuesto tenemos la mensajería dentro de la plataforma, que sin lugar a dudas es la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada para pues que tengamos una comunicación. Recuerden que yo tengo 24 horas para responderle un mensaje dentro de mensajería y 72 horas para calificarles sus diferentes actividades. A partir de que ustedes envían, yo tengo 72 horas. Por lo general, procuro, conforme lo van entregando, irlo calificando, ¿de acuerdo? A sus actividades. En el caso de esta primera semana, recuerden que este módulo 1, las TICs en la sociedad, tiene una duración de un mes. Esta primera semana inició el lunes 3 de febrero y cerrará este domingo 9 de febrero 2025 a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. En lo que es la semana 1, 2 y 3, hay que entregar en estas 3 semanas 2 actividades integradoras. En el caso de una servidora puede llegar a dar una extensión o prórroga de entrega siempre y cuando hagan la solicitud 48 horas antes, después del cierre de la semana. Y obviamente, pues ustedes indiquen, por ejemplo, la actividad integradora 1 el lunes 10, por ejemplo, alguien dice, maestra, no la envíe, no me dio tiempo.
Ok, mándame tu justificante médico laboral para que yo te pueda hacer una extensión, siempre y cuando sea máximo la solicitud el martes 11 de febrero de 2025. Con gusto y con justificante médico laboral te podría hacer una extensión o prórroga de entrega de dicha actividad integradora. En el caso directamente de una servidora, aún con justificante, yo no puedo abrir ni foros ni actividades en plataforma como son actividades formativas, ni cuestionarios de habilidades socioemocionales, ¿de acuerdo? En el caso, recuerden, y es importante mencionarlo, en el caso de la semana número 2, que iniciará el próximo lunes, justo 10 de febrero de 2025, hay que realizar una actividad integradora, que es la actividad integradora 4, que es un foro de discusión. Esa actividad integradora, por ser un foro, igual que el foro de integración de la semana 4, aún con justificante no se puede abrir después de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Buenas noches, Livni, Diosana Ventura, Martínez. Bueno, continúo entonces si no hay ninguna duda. Recuerden, muy importante, ninguna actividad de la semana 4 tiene posibilidad de prórroga o extensión de entrega porque es la semana 4 y final del módulo y ustedes tienen que tener todo calificado para que sin problemas puedan ustedes tener pues su calificación reflejada en portafolio de evidencias. Muy importante decir que la asistencia y participación activa en estos espacios abiertos de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, miércoles y viernes, les generan puntos extras. El porcentaje, el número, ese no lo sabemos. Una servidora no lo puede ver, pero ustedes sí lo pueden revisar justo al final del módulo. Ya en su portafolio final, pues vienen directamente los porcentajes que pues se les suben por ingresar y participar activamente, reitero, en estos espacios abiertos de aprendizaje, ¿de acuerdo? En el caso, reitero, de la semana 1, semana 12 y semana 3, hay que realizar dos actividades integradoras. En el caso de la actividad integradora 4, que reitero es un foro de discusión, en él deben de participar mínimo en 5 ocasiones diferentes, colocar mínimo 5 participaciones o aportaciones. Lo ideal es que sea una diaria o más de 5. Pueden hacerlo en 2 o 3 días diferentes, les reitero, en el foro de la semana que viene, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad integradora y el proyecto integrador y el foro de integración de la semana 4, igual en el foro de integración, en su momento pues ya lo veremos y también igual los foros, recuerden, son mínimo 5 participaciones o aportaciones, pero desde hoy se los comento para que estén conscientes. Entonces, en la primera semana y en la tercera semana de este módulo 1, las TICs en la sociedad, también hay que realizar un cuestionario de habilidades socioemocionales, muy importante decirlo, que este cuestionario de habilidades socioemocionales tienen cada uno un valor del 5%. Sumando los dos cuestionarios de habilidades socioemocionales, pues tienen un valor dentro de la calificación del 10%. Dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad. Si se dan cuenta, las 6 actividades integradoras tienen un valor del 42% dentro de la calificación del módulo, 10% las habilidades socioemocionales. En el caso de las actividades en plataforma, como son directamente los actividades formativas, ejercicios de práctica 5%, y las actividades de la semana 4, el proyecto integrador, un valor del 30%, el foro de integración 8% y la autoevaluación 5%. Recuerden lo que les comentaba, no hay extensiones si no tienen justificante médico o laboral y deben solo de pedir, eso sí, las oportunidades de prórroga o extensión de entregas de las actividades integradoras, que son en las únicas que una servidora puede abrir después de tiempo, excepto la actividad integradora 4. Solo tienen 48 horas para solicitarla después del cierre de la semana de entrega de dicha actividad integradora que desean realizar. Muy importante decirlo, ustedes tienen 2 intentos permitidos en la entrega de las actividades integradoras. Si, por ejemplo, alguien el día de hoy mandó una actividad integradora, por ejemplo, actividad integradora número 2,
que tienen que subir dos archivos, un archivo documento procesador de texto y un archivo hoja de cálculo, y por alguna situación no subieron uno de los dos, pues una servidora les dice, oye, es necesario que subas el otro archivo, recuerda que tienes un segundo intento para la actividad integradora 2, el cual cierra justo el domingo, en este caso, pues 9 de febrero de 2025 a las 23:55 horas. Entonces, muy importante decirlo, en las actividades integradoras tienen un segundo intento, siempre y cuando recuerden, pues sea antes del cierre de la semana y que esté activa pues la actividad. En el caso de esta unidad 1, las TICs en la sociedad, reitero, es importante mencionarlo, recuerden, las semanas abren los lunes y cierran los domingos a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horarios de la Ciudad de México. El lunes, esta primer semana de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 72, inició este lunes 3 de febrero de 2025 y cierra este domingo 9 de febrero 2025, recuerden, a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Muy importante mencionar, comentábamos ya la semana, más bien en el primer espacio abierto de aprendizaje, que pues gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación surgen justamente a partir del surgimiento del desarrollo de los medios masivos de comunicación, sí, el periódico, el cine, la radio, la televisión, el teléfono, el internet, por supuesto, el surgimiento y desarrollo de los ordenadores, comentábamos, viene desde 1939 en adelante, y comentábamos y veíamos justo esta línea del tiempo, donde hablábamos de que gracias a estos desarrollos, pues surgen las redes sociales virtuales, desarrolladas a finales de los años 90 y pues ya finales del siglo XX. Y comentábamos también, muy importante mencionarlo, que es justamente muy importante decirlo, que ahora tenemos, no han desaparecido los libros ni las revistas, tenemos dos elementos importantes. Ahora tenemos la versión impresa, como se le dice también, la versión análoga y la versión digital. Es decir, a partir justo de estas tecnologías de la información y la comunicación, estos medios impresos, como fue en su momento, pues son los periódicos, las revistas, las enciclopedias, por supuesto que los libros, ahora tienen un soporte o un elemento, ya sea que quieras comprarlo de forma física o también de forma y analógica o de forma digital y en electrónico, lo cual pues obviamente ayuda y amplía esta posibilidad de acceso a los medios de comunicación y por lo mismo a la información que está sucediendo en todo el mundo de forma instantánea. Estas tecnologías de la información y la comunicación generaron pues también para estos medios como los periódicos, como las revistas, tener esta oportunidad no solamente de suscriptores que van y compran el periódico, la revista de forma física o se las entreguen a domicilio, sino también la posibilidad de tener una versión en sus formatos electrónicos, en sus páginas o aplicaciones, lo cual es una ventaja de transformación que se puede mantener a sus lectores informados, pero también acercarse a nuevos públicos objetivos, a nuevas generaciones en diferentes partes del mundo. ¿De acuerdo? Periódicos muy antiguos como es el Universal, el Excelsior, La Jornada, el Washington Post y demás, presentan actualmente la posibilidad de tener en segundos o en minutos las noticias más actualizadas, cuando antes solamente se tenía uno que esperar hasta la mañana siguiente para ver la publicación impresa, lo cual ahora no es pues algo viable porque la mayoría de las personas tienen la posibilidad a través de estas tecnologías de la información y la comunicación, como los dispositivos móviles, smartphones y demás, pues acceder a los medios sin ningún problema. Y obviamente a la información generada por los mismos en México y el mundo.
Gracias justo también al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, mencionamos que surgen las bibliotecas virtuales o también llamadas bibliotecas sin muros. Estos surgen justamente con el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, dejándonos la posibilidad de entender que la biblioteca digital o sin muros no solo es un almacén de recursos de información electrónica, sino que también nos ofrecen servicios a los lectores como son búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros, todo en línea y de forma automática. Muy importante mencionar que estas bibliotecas virtuales son desarrolladas sobre todo por organizaciones públicas, pero también privadas, escuelas, universidades en México y el mundo, que buscan justamente generar información, investigación y obviamente estos elementos publicarlos a los diferentes elementos, no solamente a sus administrativos, a sus docentes, a sus estudiantes, sino también directamente a una gran parte de la población nacional y por supuesto a nivel mundial e internacional. Algunas bibliotecas que nos permiten encontrar directamente sus acervos son en Sinvestab, en la biblioteca del Sinvestab del Instituto Politécnico Nacional, red de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos permite revisar sus elementos de libros, TESIUNAM, también tesis, bibliotecas, revistas y demás elementos. Tanto podemos encontrar en estos elementos formatos en electrónico, que en algunos casos nos permite revisarlo y hasta descargarlos o simplemente ver pues que existen en sus diferentes bibliotecas de forma física. También tenemos la biblioteca digital de la Universidad Autónoma de la Metropolitana, la UAM, entre muchas otras, como directamente de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, hasta la Biblioteca Digital Mundial, la Biblioteca de la Universidad de Veracruz y por supuesto una de las más importantes que conserva uno de los acervos más importantes a nivel América Latina y obviamente México y el mundo, pues es la Hemeroteca Nacional de México, la cual también nos permite acceder en línea y de forma gratuita a sus documentos. También la Real Academia en la Lengua Española, RAE, nos permite tener todo el diccionario de la lengua española 100% en línea, lo cual nos permite y nos brinda ayuda para resolver dudas, significados, usos y sinónimos del idioma español. También incluye, en el caso de la página para México, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, pues directamente acceso a significados de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Muy importante mencionar que es por ello importante, valga la redundancia, que revisen y que utilicen estas bibliotecas virtuales, no solo de México, sino a nivel global, y esto obviamente les permitirá ampliar su conocimiento, así como tener mayores argumentos para sustentar cada uno de los trabajos académicos dentro de prepa en línea y en un futuro no muy lejano en el ámbito profesional o laboral en algunos casos, ¿de acuerdo? Ya comentamos que pues Internet es una red informática que nos permite pues la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para desarrollar información. Esto quiere decir pues que estas computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en que éstas se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Entre los servicios que Internet proporciona encontramos el acceso remoto entre computadoras o telnet, correo electrónico, servicios SMTP, transferencia de archivos, servicios FTP o el P2P, World Wide Web, el famoso triple W, comentábamos, desarrollado por el inglés Sir Berners-Lee, Timothy Berners-Lee, conocido como el triple W, y que funciona y utilizó el protocolo HTTP, que es gracias a este desarrollo, el uso del protocolo HTTP y por supuesto el triple W, que a la fecha es como aprendemos y navegamos
y gracias a eso pues se desarrollan muchos de estos elementos. La conexión a Internet pues es posible gracias a la posibilidad de los navegadores o buscadores de Internet. Estos son directamente programas informáticos o software. Uno de los primeros es justo, o fue ya porque ya no lo usamos, Explorer, ahora es sustituido por Edge, por supuesto Google, Opera, Firefox, Safari, entre otros. ¿Para qué nos sirven? Pues para acceder a la información que se encuentra en la web, en la llamada red de redes, y en ellos podemos encontrar justamente archivos en formato de texto, video, audio o imagen. Ellos nos permiten y nos dan los resultados a partir del tema o búsqueda que deseamos. Sin embargo, aún es el ser humano el que se encarga de analizar y seleccionar de esos resultados lo más conveniente con los argumentos más importantes, obviamente a partir del objetivo de lo que se pretende o desea investigar. Veíamos que dentro de este tipo de buscadores tenemos los generales, como son los que acabamos de mencionar, Bing, Yahoo, eh, que ya creo que ya casi nadie lo usa, Yahoo, pero bueno, ahí está, el mismo Google, Safari, Firefox, entre otros. Y también estos pues generales van a darnos los resultados pensados para todo tipo de público, información con acceso a Internet, donde muchas ocasiones los primeros resultados son pues las páginas más visitadas. Ojo, no necesariamente son las más confiables y verídicas respecto a la fuente, pues hay ocasiones en que empresas privadas les pagan un patrocinio o un elemento de aportación a estos navegadores o buscadores, pues con el objetivo de ser los primeros resultados y muchas veces son los más visitados, no por la calidad o la argumentación de la información, al contrario, simplemente porque muchas veces las personas se quedan en los primeros 3 o 5 resultados sin revisar si estas fuentes son confiables y viables, sobre todo en el ámbito académico, que es lo que a nosotros nos concierne en Prepa en línea C. El otro elemento son los buscadores académicos. Estos son especializados, ya que nos dan resultados de búsquedas serias de instituciones públicas y privadas, ya sea de sus estudiantes, investigadores, docentes y administrativos, que se encargan de realizar artículos para conferencias, para revistas, para periódicos, y que obviamente a partir de estos elementos, estos buscadores académicos son los más confiables y viables, ya que nos presentan también las referencias, las fuentes de donde ellos están obteniendo dicha información. Uno de estos, o el más conocido, el más utilizado, es justamente Google Académico. Permítanme un segundo, déjenme conectar, si no se me va a apagar la computadora. Déjenme la conecto rápidamente. Ahí siguen o ya se me durmieron. Ahí siguen. Bueno. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Yo aquí sigo, asesora. Perfecto. Igual. ¿Quién más sigue? Ahí, perfecto. Gracias. Recuerden que yo como estoy compartiendo pantalla, pues no puedo visualizar. Me tengo que regresar justamente a la pestaña directamente para revisarlos. Bueno, entonces ahí estoy. Entonces por eso les pido siempre que alcen la manita o que hablen para que yo vea si siguen o no, o los escuche al menos. Listo, ya me regresé. Ok, continuamos. Entonces, Google Académico es el más conocido y también el más utilizado, el cual dentro del mismo buscador de Google ustedes le pueden poner ahí Google Académico y los va a llevar justamente a este buscador que nos va a dar resultados del tema que gusten y deseen, ya sea en español o en otro idioma. Obviamente, resultados de investigaciones, de revistas y demás elementos. Otro tipo de buscador académico es Redalic, que es la red de revistas científicas de América Latina, España y Portugal. Una iniciativa, este proyecto fue creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una de las plataformas líderes en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional,
orientada a cubrir las necesidades de información especializada. Y hemos mencionado justamente que el correo electrónico se vuelve un elemento muy importante, sobre todo porque es una comunicación formal, porque se sabe exactamente quién es el usuario, a qué institución pertenece, y justo por ello es muy importante recordar que su correo de prepa en línea C, pues es una forma de comunicación escrita que se ha convertido en una necesidad. Por ello, es muy importante que ustedes utilicen para todos sus elementos de prepa en línea, pues este correo de prepa en línea SEP directamente dentro de sus actividades y pues a partir de ello pues lo puedan utilizar y demás elementos. El día de hoy justo vamos a revisar algunos de los elementos y ayudas que tenemos gracias a directamente pues nuestro correo de prepa en línea. ¿Sí? En el caso del correo electrónico y el chat, pues una de las grandes diferencias es que el chat es más un elemento formal, es un tipo de comunicación en la mayoría de los casos, nos dice Rafael Serrano. Puede servir más para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o rechazos, ya que muchas veces las personas enmascarados en los nicknames o apodos, pues dicen cosas que en un correo institucional o formal pues no dirían de otra forma. Después que los chats son espacios útiles para informar y entablar una conversación, conocer, identificar malentendidos en las asignaciones de tareas y precisar los detalles de una instrucción. Comentamos que en los últimos 200 años las invenciones tecnológicas han permitido el intercambio de información y obviamente el surgimiento de todos estos elementos como el teléfono, el internet, las computadoras, permitieron el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, ya que no son solo sistemas que se encargan de almacenar, sino también almacenar, administrar y hasta generar una comunicación instantánea entre diferentes medios a través de diferentes recursos y herramientas como teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que han se convertido pues en estos dispositivos y han modificado la forma en que aprendemos, conocemos, convivimos y hacemos. Y bueno, mencionamos que estas tecnologías de la información han afectado a las tecnologías en la educación, ya que aunque existen los medios de educación tradicional o presencial, donde existe un profesor presencial y en aula, pues han modificado también la forma de aprendizaje, ya que ahora los niños tienen la posibilidad de que el maestro les pueda presentar un video que se encuentra en internet, pueden revisar materiales, ejercicios y demás elementos con el uso de videos, presentaciones digitales o utilizando el internet para buscar, encontrar y manejar la información en la web. También tenemos educación a distancia y virtual y también los famosos elementos híbridos, es decir, que vas un día a la escuela y otros días y todo lo demás lo entregas en línea. En el caso de prepa en línea C, pues somos un elemento presencial, perdón, virtual, no presencial, y obviamente tenemos estos espacios de aprendizaje cuyo objetivo pues es por supuesto apoyarles, acompañarlos y resolver dudas y obviamente desarrollar los temas, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las actividades a entregar en esta primera semana? Ya lo comentamos en el primer espacio abierto y lo quiero reiterar en este segundo espacio abierto de aprendizaje. Es justamente la actividad integradora 1, buscar información. Esta es la única actividad donde la plataforma nos solicita en el módulo y nos da una plantilla que nosotros vamos a llenar y vamos a nombrar con las características que en unos minutos veremos en esta justamente pues documento en donde ustedes al ingresar a la actividad integradora 1, al dar clic en la palabra fuentes de información, podrán sin problema descargar esta plantilla que tiene pues una portada, que es las TICs, donde ustedes tienen que colocar la investigación, una tabla en donde tienen que desarrollar y colocar pues los diferentes elementos en diferentes medios, como periódicos, como revistas, etcétera.
Y una vez que van llenando y resolviendo y colocando los elementos, recuerden que lo tienen que nombrar, es muy importante, siempre se deben de nombrar todas sus actividades con sus dos primeros, sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre. Recuerden, como son nombres propios y apellidos, pues la primera letra de su nombre y de sus apellidos, pues debe de ir en mayúsculas, todas las demás en minúsculas, sin espacios. Simplemente se separan con un guión medio, los dos apellidos, guión medio, nombre, primer nombre, guión medio M01S1AI1, que significa módulo 1, semana 1, actividad integradora 1, y subir este archivo, documento, procesador de texto en formato doc o docs, ¿de acuerdo? En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, ya les adelantaba que recuerden, son dos archivos los que ustedes tienen que enviar. Primero seleccionan, obviamente implica que en ambos, la idea es que ustedes aprendan a utilizar ya sea cómo hacer una tabla en un archivo documento procesador de texto Word o en una hoja de cálculo, ya sea de Excel o por supuesto de alguna otra hoja de cálculo como documentos o hoja de Google, de acuerdo, hoja de cálculo de Google. En este caso, pues ambos, el procesador de textos y la hoja de cálculo, deben de tener los mismos elementos. En ambos deben de colocar y realizar una hoja en una tabla en una hoja de cálculo y otra tabla en un documento de procesador de texto. Reitero, en ambos documentos, esta tabla debe tener los mismos elementos, pero obviamente la realización en documento de Word es diferente a cómo la hacemos en hoja pues de cálculo o Excel, y eso pues obviamente se ve reflejado pues en el formato. En el caso directamente de la tabla, lo que tienen que realizar es en la primera columna colocar años, hogares en México en la segunda columna que cuentan con computadora, y en la tercera hogares en México que cuenten con conexión a Internet, y en la cuarta columna hacer una resta justamente entre hogares en México que cuenten con computadora menos hogares en México que cuenten con conexión a Internet. Para ello es muy importante también recordar que busquen información también sobre la importancia del Internet en la sociedad actual, que pueden consultar mínimo dos fuentes distintas a las que se encuentran dentro de esta semana, y recuerden pues verificar la confiabilidad de la información de esas fuentes que están leyendo. Una vez que ustedes hicieron esta búsqueda de investigación e información consultada, en ambos documentos van a colocar la misma conclusión de al menos 12 renglones o 12 líneas sobre la implicación de tener acceso a Internet en estos tiempos y cuál es la situación en México, así como recuerden colocar sus fuentes de información con base al manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, basado en APA, que recuerden que está dentro de su plataforma. Ahí ustedes pueden descargar este manual de citas y referencias, donde nos indican pues qué es una cita, qué es una referencia y cómo realizarla. Por otro lado, es muy importante decir que aparte de la tabla, aparte de su conclusión, tanto en su archivo de procesador de textos y en hoja de cálculo, deben de responder y colocar las preguntas y las respuestas a las siguientes. A. ¿Qué ventajas encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de texto? Recuerden que ambos archivos los deben nombrar y subirlos en la actividad integradora 2, uso e impactos de las TICs en la sociedad. En el caso del archivo documento procesador de texto Word, lo tienen que nombrar con sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Word. Y en el caso de hoja de cálculo o Excel, lo tienen que nombrar con sus dos apellidos, igual paterno, materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01, S1, AI2, guión bajo Excel. Recuerden que si tienen dos o más nombres,
solo coloquen el primer nombre, por favor, y ambos suban, por favor, los archivos, el archivo de Word y Excel en la actividad integradora 2. En el caso del archivo documento procesador de texto, súbanlo en formato .doc o .docs y el archivo de hoja de cálculo, súbanlo en formato .xl o XLSX, ¿de acuerdo? Para que pues una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, no tenga ningún inconveniente a realizar. En el caso de la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable y en general en las actividades formativas, recuerden que tienen 3 intentos permitidos y de esos 3 intentos tienen directamente ustedes la posibilidad de que de esos 3 intentos se queda la calificación más alta. Solo se genera un intento hasta que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar. Si ustedes nunca le dan clic en el botón enviar todo y terminar, no se generará el intento y por lo mismo no generará una calificación que quede registrada en su portal. Por favor, hagan la actividad, revisen, por favor, muy importante, siempre les digo, revisen que antes de darle clic en el botón enviar todo y terminar, hayan contestado todas y cada una de las preguntas con la respuesta correspondiente. Pues si ustedes me ha tocado casos que me dicen, maestra, es que yo mandé mi primer intento, le di clic en el botón enviar todo y terminar y me di cuenta cuando ya vi el resultado que me faltaron 2 preguntas sin responder y obviamente me las puso como malas. Entonces, de pronto algunos piensan, no, pues es que aunque no las responda, no me va a dejar avanzar. No, es por ello, sí les califica, ¿eh? Entonces sí es por ello importante que revisen que antes de que le den clic en el botón enviar todo y terminar, pues hayan contestado todas y cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Igual, en la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, en ella identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable, donde tienen 3 intentos permitidos y de esos 3 intentos permitidos se queda la calificación más alta. En el caso de la actividad formativa 2, procesador de texto, en ella identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word. Revisen por favor la guía de Word, ya que con base en ella ustedes podrán responder esta actividad formativa. Si bien a una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, no me da tiempo para explicar todos y cada uno de los elementos dentro de la semana, ustedes sí, por favor, revisen todos los materiales y lecturas que en cada semana les colocamos, bueno, les coloca Prepa en línea CEP, ya que con base en ello no solo van a resolver sus actividades formativas y sus actividades integradoras, sino también les puede servir para todos los elementos de la vida diaria. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, en la actividad formativa 2, procesador de texto, van a revisar justamente las configuraciones básicas del procesador de texto Word. Igual también tienen 3 intentos permitidos, los cuales, reitero, solo se registran los intentos y se genera el intento y la calificación hasta que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar. De lo contrario, pues la plataforma considera que están en ese primer intento, se pueden salir y nuevamente incorporarse y para la plataforma siguen pues en ese mismo intento, solo hasta que ustedes le den clic en el botón enviar todo y terminar, se genera el intento y la calificación correspondiente al mismo. ¿De acuerdo? Recuerden, esta primer semana es la única en donde ustedes pueden votar para definir los horarios de los espacios de aprendizaje, que son miércoles y viernes de cada semana. Ahí se encuentra justamente dentro de la materia, en la plataforma, en el módulo 1, las TICs en la sociedad, este botón para que ustedes voten. Al lado de él se encuentran las novedades y pizarra de sesiones. En la pizarra de sesiones, recuerden, se coloca justo la liga para estos espacios abiertos de aprendizaje y las grabaciones de los espacios abiertos de aprendizaje para que si tienen cualquier duda o comentario o quieren revisar algún elemento que en esta se ve, sin problema, recuerden, en pizarra de sesiones se publican 24 horas del inicio de la sesión las ligas para entrar a estos espacios abiertos de aprendizaje de forma sincrónica y las grabaciones
de estos espacios, en esta pizarra de sesiones, se coloca pues después de que termino, finalizo este espacio abierto de aprendizaje y ahí se coloca la grabación de estos espacios abiertos de aprendizaje en pizarra de sesiones, ¿de acuerdo? En el caso de esta semana, de esta primera semana, el ejercicio de práctico uso de teclado simplemente es un documento que se descarga donde ustedes pueden evaluar su velocidad al escribir en el teclado y este ejercicio de práctica no es necesario que se suba ningún documento de evidencia a la plataforma, únicamente es para que ustedes pues evalúen su rapidez en el proceso de escribir en el teclado. No hay que subir pues de este ejercicio de práctica, uso del teclado, ningún elemento en plataforma. En el caso de la actividad socioemocional, es un archivo PDF interactivo que tienen ustedes que descargar y resolver y llenar con base justo a la sesión con su tutor y obviamente esta sesión videograbada. Ustedes van a reflexionar y con base en ello van a responder el cuestionario socioemocional de esta primera semana con un valor del 5% dentro de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 72, donde van a responder este cuestionario que les permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta primera semana, igual que en las actividades formativas, el cuestionario socioemocional. Mientras ustedes no hagan clic en el botón enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún están realizando la actividad. Si llegan a interrumpirla, podrán volver a ingresar al intento en que se encuentran en proceso. Una vez que terminen de contestar todos los ejercicios de este cuestionario socioemocional, asegúrense de que sus respuestas son correctas y den clic en el botón enviar todo y terminar para que se genere un intento y una calificación. ¿De acuerdo? Igual recuerden en el cuestionario socioemocional, como en las actividades formativas, tienen 3 intentos permitidos y de los cuales de esos 3 intentos permitidos se queda siempre la calificación más alta. Es muy importante mencionar que en esta primera semana deben de responder sí o sí la encuesta cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en línea CEP. Si ustedes no resuelven este cuestionario de permanencia estudiantil de Prepa en línea CEP, no podrán visualizar las semanas siguientes del módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 72. Es muy importante que entiendan que pues este cuestionario de permanencia estudiantil de Prepa en línea CEP solo tienen un intento en el cual se tardan aproximadamente entre 10 o 20 minutos. Pueden ser menos, puede ser más tiempo, eso ustedes lo deciden. Es muy importante porque, reitero, si ustedes no resuelven el cuestionario de permanencia estudiantil en Prepa en línea CEP esta primera semana, reitero, no van a poder ver ningún elemento de la siguiente semana, ni de ninguna semana. Por ello, que sí o sí, por favor, resuélvanlo. Es muy importante, ya que, estimados estudiantes, este es muy importante, pues gracias a este cuestionario de permanencia estudiantil Prepa en línea CEP, los podemos ayudar y apoyar a mejorar su experiencia y su trayectoria escolar en Prepa en línea CEP. Por ello, les pedimos que nos respondan este cuestionario de permanencia estudiantil que consta de 2 secciones, A y B, y responderlo pues les requerirá entre 10 o 20 minutos en total. Puede ser más o menos, y toda la información que en este nos colocan pues es confidencial. Agradeceremos mucho su apoyo y es necesario que lo respondan porque si no, no van a poder ver, recuerden, ningún contenido de las semanas siguientes del módulo 1, las TICs en la sociedad. Esto nos va a ayudar a saber cómo podemos favorecer sus estudios de Prepa en línea CEP. Recuerden que si van a responder el cuestionario desde su dispositivo móvil o celular, les sugerimos visualizarlo de manera horizontal para observarlo adecuadamente o bien activar la visualización por escritorio en los 3 puntos de la parte superior derecha de la pantalla de su celular para que lo puedan visualizar. Por favor, resuelven este cuestionario de habilidades socioemocionales. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario, compañeros? Alison, Raúl, No, ninguno. Carolina, Livni, Diosana, Yahave.
Por mi parte, ninguna, asesora. Ok, muchas gracias. Ninguna duda, me dice Livni, gracias. Ok, bueno, vamos a comentar, Carolina Chávez, ninguna duda. Bueno, nada más ahorita voy a compartir, bueno, pantalla y recordar, ya se está compartiendo, y recordarles que si tienen cualquier duda o comentario, pues el foro aprendiendo, es muy importante decirlo, el foro aprendiendo como tal no tiene un valor dentro de la calificación o ponderación del módulo. Únicamente es un espacio para analizar, reflexionar o compartir dudas y o comentarios o pues su experiencia a lo largo de la semana, pero sus participaciones en el foro aprendiendo, es importante decirlo, no tienen un valor en la calificación del módulo, ¿de acuerdo? Y es por ello un espacio abierto de aprendizaje, más bien un espacio de aprendizaje. Y la mensajería dentro de la plataforma, que recuerden, se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, pues es sin lugar a duda la forma más rápida, eficaz, eficiente y personalizada, ya que tanto una servidora, su asesora virtual como ustedes, mis queridos estudiantes de prepa en línea, si tienen algún mensaje de una servidora o de nuestra tutora o de la SAME, sin problema ustedes pueden revisar y ver ahí en el globo que está en la parte superior derecha de su portal, directamente ahí si tienen mensaje y de quién es el mensaje. Y sin lugar a dudas, pues si tienen cualquier duda, la mensajería dentro de la plataforma, les reitero, es la forma más eficaz, eficiente para comunicarse con una servidora y también para una servidora comunicarse por si tienen algún error o alguna corrección que hacer y obviamente hacer ese segundo intento de esa actividad integradora en caso de que pues requiera alguna modificación o algún elemento a corregir, ¿de acuerdo? Y pues no me resta más que reiterarles la bienvenida en este módulo 1, las TICs en la sociedad, y recordarles que sábado y domingo una servidora sí está pendiente de ustedes. Yo por lo general los sábados y domingos por la tarde me pongo, me conecto para que pues si tienen alguna duda, con gusto les responda a los mensajes, ¿de acuerdo? Y pues por favor recuerden tener un excelente fin de semana y revisen y realicen sus actividades. Por favor, les paso lista de asistencia con el objetivo de pues que quede la evidencia en la grabación y para colocarles también ese elemento en la plataforma. Les paso lista pues de asistencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, pues les paso lista de asistencia y después de ello sin problema se pueden desconectar y disfrutar su fin de semana. Recuerden, eso sí, que deben de realizar todas sus actividades integradoras, formativas, cuestionario de habilidades socioemocionales y todas estas actividades antes del cierre de esta primer semana, que recuerden es este domingo 9 de febrero de 2025 a las 23:55 y después de ese horario pues se cierran las actividades en plataforma. Alison Jimena Nava López, Presente. Carolina Chávez Padilla, Presente. Livni Diosana Ventura Martínez, gracias. Raúl Eduardo Castañeda Presente. y Yajavé Yosahan Pozos. Presente. Pues bueno, chicos, muy buenas noches, que descansen, hasta pronto y realicen todas sus actividades. Buenas noches. Buenas noches, bonito fin de semana a todos. Gracias, igualmente. Hasta luego, Alison, Carolina, Yajavé, Me Livni. retiro, asesora. Hasta luego, que descansen. Raúl, buenas Buenas noches. noches. Bonito fin de semana a todos. Gracias igualmente. Hasta luego, Livni. Igualmente, Yajavé. Y buenas noches. Descansen. Igualmente, asesora. Bye.